Miércoles 9 de julio del 2025, amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Síganos a través también de nuestras plataformas digitales, eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento ya aparece en sus pantallas el código QR, que como siempre los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con la información. Acompáñenos. La Corte Nacional de Justicia tiene en sus manos el pedido de Estados Unidos para extraditar a Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La justicia norteamericana además pidió el traslado de 12 lugartenientes del narcotraficante. La audiencia para notificar a alias Fito sobre el pedido de Estados Unidos será este viernes 11 de julio. El pedido llegó la noche del martes al despacho del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. En la misiva, el fiscal del Distrito de Nueva York comunicó formalmente la solicitud para extraditar a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, capturado en Manabí desde hace 15 días. Fito es requerido por la justicia norteamericana tras ser acusado de 7 cargos, entre ellos tráfico de cocaína a gran escala, venta y tráfico de armas, entre otros. Según el marco penal, en los próximos días, el titular de la Corte Nacional deberá revisar el expediente del procesado y también evaluar si la solicitud cumple con los requisitos de ley. De que no se vaya a ser sometido a cadena perpetua, a pena de muerte, el que no sea condenado por situaciones políticas, entre otras. Otro de los requisitos fundamentales es la doble tipicidad, es decir, que los delitos contra alias Fito estén contemplados en ambos países, lo que en este caso sí sucede. La audiencia para comunicar a alias Fito que Estados Unidos lo requiere se realizará este próximo viernes 11 de julio a las 3 de la tarde. Las autoridades de la Corte Nacional recalcan que por motivos de seguridad será telemática. Si el ciudadano acepta ser extraditado, habría el camino libre para que en sentencia se disponga su extradición. Si es que hay oposición, obviamente él podría oponerse incluso desde el inicio del proceso de extradición, por eso es que puede subir en apelación. En el pedido, Estados Unidos también solicita la extradición de Darío Javier P., alias Topo, y Francisco Manuel B., alias Churón, ambos identificados como lugartenientes de alias Fito y parte importante de la estructura delictiva de los choneros, catalogada como violenta. De su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, que participó en la captura de alias Fito, se pronunció al respecto. Como lo ofrecimos, cumplimos. Hoy, gracias a un marco legal que lo permite y la buena relación de este gobierno con los Estados Unidos, hemos recibido formalmente el pedido de extradición de José Adolfo Macías, alias Fito. El crimen organizado ya no tiene aliados ni escondites. Vamos a terminar lo que empezamos, hasta decir buen viaje, Fito. Según especialistas, de ser hallado culpable en los Estados Unidos, Adolfo Macías podría pasar un largo tiempo en cárceles norteamericanas, pues su legislación sí permite acumular sentencias. Él puede enfrentar un escenario de hasta 100 años de prisión dentro de los Estados Unidos. Edison Saavedra, Noticias 7. Y un tribunal de justicia ratificó la prisión preventiva para 4 familiares de alias Fito que apelaron la medida cautelar por presunto lavado de activos. La Fiscalía solicitó a los jueces a rechazar la petición de José B., cuñado del narcotraficante, sus suegros Ángel B. y Dolores Z., así como su hermano Andri M. Todos ellos deberán seguir con él en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, mientras se lleva a cabo el proceso judicial por supuestamente blanquear más de 24 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas del cabecilla de los choneros mediante empresas fantasmas y la compra de propiedades valoradas en un total de 13 millones de dólares. El asambleísta Santiago D. podría afrontar hasta 22 años de cárcel si la procesan por violación de una menor de edad. La Fiscalía recaba elementos que sustenten la acusación tras una denuncia presentada por el padre de la víctima. Además, el legislador fue expulsado de su agrupación política. 3 casas que estarían relacionadas al asambleísta Santiago D. fueron allanadas la madrugada de este miércoles por la Policía Nacional y la Fiscalía
porque en su interior se buscaban indicios que prueben el presunto cometimiento de violación que habría hecho el legislador a una niña de 12 años. Los equipos de criminalística recopilaron elementos como documentos, dispositivos electrónicos y, por ejemplo, en uno de los cajones hallaron 8 celulares. Hasta el momento no hay detenidos ni existe una orden de captura para el exparlamentario de la Revolución Ciudadana, quien está acusado de supuestamente violar a una menor de edad cuando hace 2 meses la niña, su madre y su tía fueron a la casa de Santiago D. Allí los adultos habrían consumido alcohol y luego el hombre violentado sexualmente a la infante. El asambleísta niega las imputaciones y solicitó licencia sin sueldo para defenderse durante el proceso penal que podría abrirse en su contra, mientras que su agrupación política le quitó el respaldo y lo expulsó de la bancada. Condenamos este acto monstruoso. Según la ex colaboradora del correísmo y asistente de Jorge Glass, Soledad Padilla, Santiago D., apodado como Popeye, sí era un hombre cercano al buró político y principalmente al expresidente Rafael Correa. Padilla publicó en sus redes sociales una fotografía del asambleísta con el exmandatario, junto a un mensaje con lo siguiente. A mí me decían que era el asesor estrella, el que todo resolvía, parte del buró, infaltable en una campaña del correísmo, jefe de todos. Santiago D. obtuvo una curul en este periodo legislativo al llegar como alterno de Priscila Schettini, pero fue principalizado desde la primera sesión por la suspensión de 3 años que ostenta Schettini. Ahora, para procesar penalmente a alias Popeye, la Fiscalía no necesita autorización de la Asamblea porque la inmunidad parlamentaria no aplica en acciones realizadas fuera de sus funciones como legisladores. La pena por violación, artículo 171, y aquí hay que aclarar algo, ¿no? En todo momento la violación implica la penetración, el acceso carnal a la víctima. Bajo esta premisa, las penas van de 19 a 22 años. Este no es el primer caso de un delito sexual presuntamente cometido por un asambleísta, pues en 2023 el legislador de Pachacutic, Peter Calo, violó en un motel cercano al Parlamento a una joven de 19 años y fue sentenciado a 19 años de prisión. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 6 días antes de que se descubriera el presunto delito que cometió el asambleísta Santiago D., el legislador presentó un proyecto de ley con reformas al Código Orgánico Integral Penal en el que pretendía disminuir de 18 a 14 años la edad para consentimiento por relaciones sexuales. Esta es la lista de los 10 asambleístas de la Revolución Ciudadana que hace 6 días firmaron a favor de un proyecto de reformas al COIP que entregó el asambleísta Santiago D., que pretende evaluar si un niño, una niña, un adolescente de 14 años tiene consentimiento frente a una relación sexual. La propuesta del legislador, hoy investigado por presunta violación de una niña de 12 años, establecía 5 parámetros para que un adolescente de entre 14 y 18 años consintiera al acto sexual sin que se considere un delito. La vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, adelantó que solicitará ante el Consejo de Administración Legislativa, CAL, que se rechace el proyecto de reformas y luego reveló parte de los nombres de los legisladores de oposición que apoyaban a Santiago D. Está Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Juan Pablo Molina, Patricia Núñez, Lady Zúñiga. En cuanto al proceso penal que podría afrontar el asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana, el bloque oficialista señaló que respetarán los procedimientos de la justicia, pero presentarán acciones adicionales. Como bancada nosotros vamos a presentar un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado para evitar que este sujeto salga del país. Desde la Revolución Ciudadana han negado cualquier tipo de defensa hacia lo hecho por Santiago D. Y asambleístas como Cristina Jácome firmaron sin estar del todo conscientes de lo que se trataba el proyecto. Pero hay legisladores que llaman a la memoria sobre casos similares en el pasado. ¿Recuerdan ustedes cuando aquella asamblea que controlaba el correísmo, sobre pretexto de la lucha social, dio amnistía al señor Floresmilo Villalta, connotado violador, que tuvo que salir de la cárcel por una amnistía que le dieron? Acuérdense ustedes del caso Glass Viejo, en donde nosotros hemos conocido todo lo que pasó respecto al señor Glass padre y una menor de edad. En el Ecuador se considera la relación sexual con un menor de 18 años como una violación cuando existe penetración. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Este jueves se desarrollará en el Salón Plenario de la Asamblea el segundo y final debate del proyecto de ley de gestión para el fortalecimiento de áreas protegidas. En el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico se insiste en la creación de la empresa pública del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Es uno de los puntos que generó observaciones en el tratamiento de este tercer proyecto de ley económico urgente enviado desde el Ejecutivo al Parlamento. Diversos sectores plantearon que la creación de la empresa pública Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyas facultades serían, entre otras, permitir la participación del sector privado en el manejo y administración de áreas protegidas, deja abierta la vía para la privatización de estas zonas. Esta ley no tiene nada que ver con la privatización, tiene que ver con fortalecer cómo se está conservando nuestra biodiversidad y nuestro trabajo está más bien en fortalecer el rol que tiene el Estado. A lo largo del segundo debate, hubo diferentes propuestas para el diseño de funcionamiento del SNAP. Esta instancia, esta institución, debe habilitar legalmente la posibilidad de que se constituyan empresas públicas especializadas para operar servicios de infraestructura y estos que puedan también generar convenios con comunidades, con empresas privadas. En el informe para segundo debate se recalca además que debe existir la consulta previa a las comunidades y la prohibición de ejecutar cualquier tipo de actividad en las zonas intangibles o proyectos extractivistas en áreas protegidas. Entonces, Ecuador es un paraíso de biodiversidad y todos los ecuatorianos debemos de cuidar este país hermoso en el que vivimos. En el contexto de esta ley, el Pleno Parlamentario deberá pronunciarse sobre otros tópicos que se incluyen en esta norma, como reformas a la Ley del Régimen Tributario Interno, que permite al presidente reducir el IVA del 15 al 8% para determinados servicios turísticos en feriados, sin el límite de 12 días como máximo al año, como consta actualmente en la norma. Se añadió una mejora a la Ley de Movilidad Humana para que se pueda recibir como válidos los pasaportes de terceros países que los turistas presenten para ingresar a nuestro país. También se incluyeron reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Aeronáutico y a la Ley de Aviación Civil. Javier Ceballos, Noticias 7. 4 proyectos de ley contempla el eje número 4 de la agenda legislativa relacionado al tema de infraestructura, recursos naturales y medio ambiente. Las iniciativas se orientan a garantizar el desarrollo de la infraestructura estratégica, al igual que la protección, conservación y uso racional de recursos naturales en un entorno sostenible. Y para lograr ese objetivo, la Asamblea Nacional debe impulsar el tratamiento de 4 proyectos de ley que engloban varios temas. Las iniciativas a tratarse son: proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico del Ambiente, proyecto de ley orgánica plurinacional para la gestión integral e intercultural del agua, sus usos y aprovechamiento, proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley de minería y proyecto de ley orgánica que regula el derecho a la consulta ambiental. De acuerdo a esa planificación se va a ir desarrollando o poniendo, diríamos, en la agenda prácticamente para que se vayan concretando aquellas acciones que nosotros, los legisladores de algunos sectores del país, lo hemos planteado y que se lo dejó rezagado en el periodo anterior por temas políticos. Estas propuestas deberán ser canalizadas con la siguiente distribución: un proyecto a la Comisión de Soberanía Alimentaria, 2 a la de Biodiversidad y Recursos Naturales y 1 a la Mesa Legislativa de Garantías Constitucionales. De manera que esperamos que el gobierno, la bancada de ADN las incluya en el orden del día. En una entrega final, detallaremos los proyectos de ley que se deberán tramitar en el 5º eje de eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. Javier Ceballos, Noticias 7. El viceministro de Educación, Gustavo Ayala, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea que no es conveniente declarar en emergencia al sistema educativo como solicitó la UNE ante los casos donde los docentes en ciertos sectores de la provincia del Guayas son víctimas de extorsiones. Focalizar a la educación como problema, ya vimos con todos los datos que dentro del mundo educativo hay menos violencia que fuera en la sociedad. Entonces, la educación no es el problema. Segundo, la educación, cuando se declara en emergencia, como varias veces lo indica, implica también situaciones de educación a distancia. ¿Esto qué genera la educación a distancia? Empobrece el proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado, y aumenta la deserción estudiantil, que es un problema de la sociedad ecuatoriana desde hace más de una década. El problema de la deserción estudiantil es un problema grave de la sociedad ecuatoriana y que afecta cada vez más y es multidimensional.
Tiene que ver con pobreza, tiene que ver con violencia y tiene que ver también con aspiraciones sociales y otra serie de factores. Ese es un problema que nosotros tenemos y que hemos trabajado el año 2024. Hemos recuperado más de 56.000 estudiantes al aula. Tenemos un programa Todos al Aula, que son brigadas que van identificando en territorio a los estudiantes y les reinserta al sistema con un acompañamiento. Más de 300 policías participaron este miércoles en el operativo Apolo 1.0 realizado en el sector de Virgen de Fátima correspondiente al cantón Yaguachi, pero aledaño a Durán. En ese sector se logró desarticular a células del grupo de delincuencia organizada de las Águilas y se detuvo a sujetos con antecedentes criminales. Además, 2 agentes policiales resultaron heridos en estos enfrentamientos. Se tuvo como resultado 17 motocicletas apreendidas, tenemos 2 armas de fuego, tenemos droga, tenemos dinero incautado, tenemos combustible. En este operativo también tenemos que informar que tenemos 2 miembros policiales, el uno que está herido en la mano. Estas personas amedrentan. Ustedes ven que tenemos ahí una bomba molotov. De esta manera amedrentan a los locales comerciales para cobrarles de pronto ciertas cantidades de dinero. Tenemos al momento 4 aprehendidos y un detenido que se está judicializando y pesando la droga. Este es el trabajo efectivo y valiente que realiza la Policía Nacional. En Quito fue desarticulada una presunta organización asociada a los delitos de receptación y robo de vehículos. En la operación Fénix 202 fueron detenidos 4 ciudadanos ecuatorianos, quienes estarían relacionados con los hechos delictivos, muchos de los cuales quedaron grabados en cámaras de seguridad. La intervención se desarrolló en base a una investigación que duró aproximadamente 3 meses, con 6 allanamientos simultáneos en los sectores del Comité del Pueblo, Llano Grande, Pomasqui y la mitad del mundo. Fueron detenidos 4 ecuatorianos, uno de ellos registra antecedentes por asociación ilícita. Dedicada a los delitos de receptación, robo de vehículos, accesorios y autopartes, quienes operaban en la ciudad de Quito y fuera del cantón Quito. Las diligencias investigativas, como vigilancias y seguimientos, permitieron identificar el modus operandi de la supuesta organización delictiva, la cual consistía en recorrer diferentes sectores perfilando camionetas que eran llevadas a bodegas donde eran desmanteladas y convertidos en autopartes que eran entregados en una vivienda ubicada en el sector del Comité del Pueblo. Pudimos determinar envíos a través de couriers en provincias como nuevamente Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, provincias del Oriente y de igual forma de la costa. Muchos de los hechos delictivos relacionados con el accionar de esta estructura quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad, elementos que sirvieron para los seguimientos respectivos por denuncias presentadas por los afectados. Al menos serían responsables de 4 robos de vehículos en abril, mayo y junio. Venden estos vehículos, como les indiqué, en un valor de entre $1,000 y $1,500 de acuerdo a las características mecánicas de este automotor. En los inmuebles intervenidos recuperaron 5 vehículos con reporte de robo, decenas de accesorios y autopartes, un chasis automotriz, así como 2 motores con sus series alfanuméricas ilegibles y 50 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Iván Casamen, Noticias 7. Y tras el video de redes sociales que publicó el exfutbolista de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Patricio U, sobre la aprehensión de su hijo en la hacienda de su familia, La María, del cantón Ventanas, provincia del Guayas, Ecuador TV accedió a información militar sobre el operativo efectuado, el cual se ejecutó luego de una llamada al plan de recompensas 131. Una vez en el domicilio se hallaron 4 armas de fuego sin permisos, 3 de ellas carabinas, 334 municiones de distinto calibre y $79.500 en efectivo sin justificación. El ejército ecuatoriano entregó las evidencias a las autoridades judiciales y se aprehendió a la persona que allí se encontraba, según relató la fuente militar. Este caso no tendría relación con el proceso de investigación que tiene la Fiscalía hacia Patricio U por presunto peculado en su etapa como alcalde de Ventanas.
Muy bien, amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Al regresar les contaremos sobre que el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió la ceremonia de relevo de mando del comandante general de la Policía del Ecuador. Con eso regresamos. De regreso con más información, el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió la ceremonia de relevo de mando del comandante general de la Policía. Con el cambio de insignias, el nuevo comandante Pablo Dávila inició su cargo de forma oficial. El acto castrense se realizó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, ministros de Estado, representantes de las funciones del Estado e invitados especiales. Tras cumplir los respectivos protocolos y cambios de insignias, se vinieron los discursos. El nuevo comandante de la Policía, Pablo Dávila, agradeció al primer mandatario por la confianza y resaltó su compromiso de luchar contra el crimen organizado. Fortaleceremos nuestras capacidades porque vamos a combatir con firmeza el crimen organizado, con valentía y sin titubeos. Además, se comprometió a recuperar el control en las zonas donde grupos criminales buscan ganar territorio. Estableceremos nuevos modelos de intervención hiperfocalizada, reforzaremos las capacidades investigativas y recuperaremos el control territorial en las zonas más críticas del país. El alto oficial aseguró que dignificará a los más de 58,000 uniformados, pero será implacable con los policías que se dejen seducir por las bandas criminales. Seremos implacables con aquellos policías que se han dejado seducir por la corrupción. Mientras el primer mandatario resaltó el trabajo policial en la guerra interna que atraviesa el país, que los resultados son contundentes. El profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la guerra interna contra el terrorismo nos ha permitido dar golpes contundentes a las estructuras criminales. Expresó además todo el respaldo del gobierno a los uniformados que día a día combaten en las calles a las organizaciones criminales. Que seguiremos fortaleciendo las capacidades de las fuerzas de seguridad para combatir al terrorismo y no nos vamos a detener hasta derrotar a quienes amenazan nuestra democracia y nuestro futuro. El ministro del Interior, John Reinberg, resaltó la hoja de vida del flamante comandante general y su entrega para conseguir la seguridad de los ecuatorianos y expresó todo el respaldo a su gestión. Ha demostrado que la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia se libra con visión estratégica, coordinación institucional y trabajo en territorio. Iván Casamen, Noticias 7. Ecuador y Sinohidro firmaron un acuerdo de conciliación para desistir del arbitraje internacional por las fisuras y fallas en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esto sería un paso previo para que la empresa Power China se encargue de la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica. En medio del convenio para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a cargo de Power China, el Ministerio de Energía y Sinohidro acordaron dejar a un lado las demandas de arbitraje por fallas en la construcción de la central eléctrica. Y es un acuerdo entre las partes que vamos a dejar el arbitraje, pero todo eso tiene un proceso. Tenemos 3 documentos legales previos a hacerlo, pero lo que se fue es que las partes que están en el litigio en arbitraje nos hemos puesto de acuerdo en ciertas cosas. Recordemos que en 2017 SELEC presentó una demanda por $580 millones en contra de Sinohidro por defectos en la construcción de Coca-Codo, pues existen más de 17,000 fisuras. Mientras que en 2023 Sinohidro contrademandó a SELEC por supuestos incumplimientos. Justamente este conflicto es el que se busca dejar a un lado. Así como entramos a lo legal, tenemos que salir de manera ordenada. Estamos avanzando firmes, tenemos unas mesas técnicas y, como digo, hay 3 pasos previos frente a la terminación del arbitraje. Según la ministra de Energía, Inés Manzano, este proceso tomará meses, pero todo se resolverá en 2025. Este acuerdo de conciliación fue alcanzado durante el viaje del presidente Daniel Noboa a China. El objetivo es que, una vez superado el arbitraje, la empresa Power China pueda asumir la operación y mantenimiento de Coca-Codo por $400 millones. Los 400 millones son los que vamos a recibir. Una parte se recibe hasta diciembre del 2026 y el otro es para la compra de energía.
Energía renovable, sí. Coca-Codo Sinclair es una de las hidroeléctricas más importantes del país, con potencial para generar 1.500 megavatios, lo que significa el 30% de la demanda nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Economía y Finanzas también realizó su rendición de cuentas para informar sobre el balance fiscal del país. Según la ministra Saría Moya, el presupuesto general del Estado de 2024 fue de 35.500 millones de dólares y se ejecutó un 92,7%. Conozcamos la cifra de ingresos que obtuvo el país en el año pasado. Los ingresos permanentes, impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas y multas y transferencias corrientes y otros ingresos alcanzaron los 19.930 millones. Los ingresos no permanentes alcanzaron los 4.143 millones. Los ingresos de financiamiento alcanzaron los 11.463 millones. El total de ingresos fue de 35.536 millones. El Instituto Nacional de Estadística y Censos presentó los resultados sobre hospitalizaciones en Ecuador durante el 2024. Los cálculos biliares, la neumonía y la apendicitis fueron las principales causas de ingreso a centros de salud públicos y privados. En Ecuador, enfermarse por cálculos biliares es más común de lo que muchos creen. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, este trastorno fue la causa número 1 de hospitalización en el país durante el 2024. Más de 51.000 personas fueron ingresadas a los centros de salud públicos y privados por este motivo. Pero no fue el único problema que colapsó los hospitales. A los cálculos biliares le siguieron otras 2 afectaciones de alto impacto: la neumonía con más de 26.000 hospitalizaciones y la apendicitis aguda, que dejó un registro de 26.096 casos. El informe revela diferencias importantes según el sexo. En los hombres, las causas principales fueron cálculos biliares, neumonía y apendicitis. En contraste, las mujeres presentaron una notable incidencia en enfermedades relacionadas con el embarazo: 15.752 casos por trabajo de parto obstruido y 15.113 hospitalizaciones por otros trastornos del sistema urinario. En menores de 1 año, por otro lado, las principales causas fueron la dificultad respiratoria con 8.967 casos, seguida por la ictericia neonatal con 6.353 registros y la sepsis bacteriana del recién nacido. El reporte también arroja datos relevantes sobre la infraestructura hospitalaria. Ecuador cuenta con 14.328 camas en el sector público, 9.398 en el privado y un total de 2.126 camas en cuidados intensivos, lo que representa un aumento y mejora en los hospitales del 3,45% respecto al 2023. Emilia Reynoso, Noticias 7. El ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, junto al alto mando militar, autoridades del gobierno ecuatoriano y representantes del buque Hospital Comfort de Estados Unidos, realizaron un recorrido por la embarcación con el objetivo de constatar el desarrollo de las actividades médicas y humanitarias planificadas en beneficio de cientos de ecuatorianos. Este buque ofrece atención en medicina general, ginecología, pediatría, traumatología, cardiología, así como servicios de rayos X, laboratorio clínico y cirugías programadas. Todo de manera gratuita y con personal altamente calificado. ¿Sabía usted que el Ministerio de Trabajo cuenta con una bolsa de empleo? La plataforma encuentra empleo a diario. Sube vacantes en el sector público y privado en todo el país. Existen vacantes para todo tipo de oficios y aquí les contamos cómo poder aplicar para aquellos. ¿Ha escuchado sobre la plataforma Encuentra Empleo? Si no lo ha hecho, le contamos que es la bolsa de empleos, de formación continua y capacitación del gobierno. En este espacio, a diario se encuentran vacantes en todas las provincias del país. Pero ¿cómo puede aplicar? Primero debe ingresar a encuentraempleo.trabajo.gov.es. Se desplegará una página con varias opciones.
usted podrá dar clic en ofertas sector privado o ofertas en sector público. En cualquiera de las dos va a encontrar diferentes vacantes. Usted puede escoger la oferta de su interés y para postular, da clic en registrarse. Si usted no tenía la cuenta, llenará sus datos y listo. Podrá aplicar a esa y todas las postulaciones de su interés. Dentro de esta plataforma también está el programa de migración circular, en donde se encuentran programas de trabajo en el extranjero para ecuatorianos. En este 2025, más de 200 personas ya han sido contratadas para trabajar por periodos de hasta 9 meses, gracias a los convenios que se hace entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los países cooperantes. Estas vacantes se abren año a año, así que usted tiene que estar atento, porque obviamente la demanda es bastante alta. Pero entre los beneficios están ingresos mensuales competitivos, contratos temporales legales con todos los beneficios del país de recepción y la posibilidad de repetir ciclos de trabajo. Así que no lo piense más. Si usted está buscando empleo y no sabía sobre esta plataforma, cree su cuenta en Encuentra Empleo. Museos gratuitos, arte al paso y cultura al alcance de todos. Esa es la propuesta del Metro de Quito, que transforma 5 de sus estaciones en verdaderas galerías urbanas. Serigrafías, poemas e historias locales decoran sus muros y nosotros fuimos a recorrerlos para descubrir el talento que embellece el viaje de miles de quiteños cada día. Aquí estoy, años en esta piel, que en sus insomnios se sienta a oír tambores enlunados, desnuda los hilos del pasado. Es en la parada de metro de El Ejido, donde a primera vista parecería que todos pasan sin percatarse que al alcance de sus manos hay poesía y grabados, arte e historia. Pero eso es a primera vista, porque si buscamos con minuciosidad, encontraremos a quienes sí se detienen a observar. Exposiciones sobre los diferentes pueblos negros también hacen referencia por allá también a cómo inició la historia de ellos. Me parece una buena propuesta para ir difundiendo lo que tenemos en el Ecuador. Me parece interesante porque conozco un poquito más del país, de lo que tiene, interculturalidad o cosas por el estilo. El proyecto, que se exhibe en 5 estaciones del Metro de Quito, tiene varios propósitos. El más importante, democratizar la cultura. Y es efectivamente en donde motivamos a que las personas, la ciudadanía en general, pueda también hacer uso de este espacio y pueda sentir la identidad que detrás del arte y la cultura estamos fomentando en estos accesos, en las estaciones y sobre todo en la difusión de la cultura. 5 estaciones y más de 8 artistas, entre plásticos, poetas y escritores. Todos ahí, esperando ser observados y con eso, quizás, acercarse a cada usuario, porque el arte nos permite una pausa, una reflexión. Me parece muy bueno a través de eso poder entender algo de nuestra cultura, de nuestras raíces. Aprovechar espacio público, digo. Correcto, ajá, así es. Este es un proceso que lo llevamos conjuntamente con la Secretaría de Cultura y para nosotros como Metro de Quito es muy importante que pueda tener un sentido de coherencia a nivel de todo lo que engloba o está alrededor de cada una de las estaciones. Otra excusa para transportarse y usar el Metro de Quito, que en silencio y como quien llega sin avisar, nos propone arte en nuestra más acelerada cotidianidad.